La hora donde las luces de la civilización se atenúan, el ruido de la rutina se apaga y el mundo, simplemente, duerme. Pero no todo. Hay lugares que deben permanecer despiertos, vigilados por manos pagadas que, a esas horas, se vuelven guardianes involuntarios de la línea entre lo real y aquello que solo espera a que la noche sea lo suficientemente oscura para manifestarse. Las tiendas de conveniencia, gasolineras en carreteras olvidadas, esos templos modernos del insomnio y la cafeína, se convierten en escenarios perfectos. En la quietud monótona, cualquier sombra se estira, cualquier sonido se vuelve una amenaza, y la soledad es un eco que trae consigo algo que nunca debió ser escuchado. Lo que van a escuchar a continuación es lo que sucede cuando te toca ver el amanecer desde detrás de un mostrador, mientras algo más te observa desde la oscuridad. Historia 1. Mi experiencia fue en Puebla, en el corazón, en el centro histórico, específicamente en un Oxxo ubicado cerca de la 6 Oriente, la famosa calle de los Dulces. Es una zona de edificios coloniales majestuosos, de cantera gris y leyendas que se entretejen con cada balcón. El lugar parecía inofensivo, pero ya lo dicen, las ciudades antiguas guardan sus secretos más profundos bajo sus cimientos. Yo era el encargado del turno de medianoche a 7 de la mañana. Al principio, era la rutina esperada. Venta de cervezas y cigarros a jóvenes universitarios trasnochados, algún turista despistado buscando agua mineral. Pero la paz de esa tienda, pequeña y angosta, se rompía invariablemente por un sonido que hoy me da escalofríos. El teléfono fijo de la oficina. No era el teléfono de servicio al cliente, sino uno interno, viejo, de un gris amarillento, que solo debía usar el gerente. La primera vez sonó a las 2:40 de la mañana. Un tono agudo y penetrante que me sacó de mi somnolencia. Miré la pantalla, línea interna. Imposible. La única otra línea conectada era la de la bodega de arriba, siempre cerrada. Dudé, pero, al tercer timbrazo, contesté con un murmullo profesional. Oxxo, buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Silencio. No un silencio de desconexión, sino un vacío total. No había el típico sonido de una línea abierta, no había respiración. Nada. Era como si hubiera levantado el auricular y estuviera hablando con el aire. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz elevándose. Nada. Solo ese silencio espeso. Colgué, pensando en una falla técnica, un cruce de líneas. Pero se repitió. La noche siguiente, a las 2:40 de la mañana, otra vez. Y la siguiente, y la otra. Siempre a la misma hora. El teléfono sonaba 3 veces exactas. Siempre era la línea interna. Y siempre era el mismo silencio absoluto, un agujero negro de sonido. Al principio me dio risa nerviosa. Bromeé con mis compañeros sobre un fantasma bromista. Pero el constante ritual empezó a minar mi serenidad. La sensación no era de un juego, sino de una espera. Alguien o algo estaba llamando, y el silencio era su mensaje. Decidí no contestar. La siguiente noche, las 2:40 de la mañana llegaron, y con ellas, los 3 timbrazos. Me quedé detrás del mostrador, con los ojos fijos en el aparato, sintiendo un sudor frío correr por mi espalda. Sonó el teléfono. Y luego, silencio. El silencio que le seguía era aún peor. Era como si la cosa que llamaba supiera que yo estaba evitándola y estuviera al acecho. El verdadero terror se instaló cuando, en la cuarta noche de ignorarlo, sentí la necesidad imperiosa de voltear hacia la puerta de la bodega. Esa que, teóricamente, estaba sellada y con el seguro puesto. Y al hacerlo, justo cuando el reloj marcó las 2:41 de la mañana, un raspado débil, como uñas arrastrándose por madera, vino de arriba. No era un golpe, sino un roce persistente.
Al día siguiente, le pregunté al gerente sobre el teléfono y la bodega. Me dijo que la línea interna estaba desactivada hacía años, y que la bodega de arriba era un anexo que se había usado como vivienda temporal para una empleada hace casi una década, pero que se había cerrado por problemas con la estructura. Me quedé helado. El terror tiene sabor a hierro oxidado. La línea estaba desactivada, y sin embargo, algo estaba haciendo la llamada y algo estaba en la bodega. Una noche, en el pico de mi ansiedad, decidí romper el ciclo. A las 2:39 de la mañana, antes de que el teléfono sonara, levanté el auricular. Fui yo el que llamó al vacío. Pegando el auricular a mi oído, esperé. El silencio era insoportable. Contuve la respiración. Unos segundos pasaron. Nada. Estaba a punto de colgar, cuando escuché. No un ruido en la línea, sino un sonido lejano que parecía filtrarse desde las paredes mismas de la tienda. Era un llanto. Pero no un llanto de dolor, sino uno de desesperación ahogada. Un sonido entrecortado y gravemente triste. Y se detuvo, abruptamente. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Mis ojos se dirigieron automáticamente a la puerta de la bodega. Entonces, la línea se llenó de un estallido blanco y luego, en una voz rasposa, susurrante, que parecía venir de un pulmón lleno de arena, escuché 3 palabras. Una única oración, apenas audible, pero clara como un golpe de martillo. ¿Por qué me dejas sola? Y luego, un clic seco. La llamada había terminado. Solté el auricular. Caí de rodillas detrás del mostrador, temblando incontrolablemente. No era un fantasma que jugaba, era una entidad que había estado atrapada, quizás la niña de esa antigua empleada, y el teléfono era su único medio de comunicación con la vida exterior. Y yo, al levantar el teléfono, me había conectado a su soledad. Esa noche renuncié. Le dije al gerente que tenía una emergencia familiar y que me iba de la ciudad. Nunca volví a pasar por la calle de los Dulces después de las 9 de la noche. Aún hoy, cuando escucho el timbre de un teléfono fijo 3 veces seguidas, siento ese nudo en el estómago. Yo contesté la llamada de la muerte y escuché su lamento. Y el eco de la línea interna en ese Oxxo de Puebla sigue siendo la melodía más aterradora que he escuchado jamás. Historia 2. Trabajé en un kiosco, en Culiacán, Sinaloa, en la colonia Jorge Almada, una zona tranquila, cerca del centro, con casas grandes y frondosos árboles. Mi turno nocturno era, para variar, de 11 de la noche a 7 de la mañana. La tienda estaba en una esquina solitaria, y la verdad es que después de la 1 de la mañana el movimiento era casi nulo. La primera vez que lo vi, no le di importancia. Un hombre joven, de unos 25, alto, vestido con una camisa blanca de manga corta y un pantalón de mezclilla oscura. Aspecto pulcro, como si viniera de una fiesta o una cena. Eran las 3:45 de la mañana. Entró. Me saludó con un movimiento de cabeza. Caminó directo al pasillo de refrigerados, tomó una botella de agua y una barra de chocolate. Se acercó a mi caja. Lo escaneé. Él pagó con un billete de 50 pesos. Me dio la cantidad exacta, lo que me pareció curioso a esa hora. Gracias, que pase buena noche, le dije. Él solo asintió, recogió su bolsa y salió. El encuentro fue tan fugaz y normal que se me olvidó. Hasta la noche siguiente. A la misma hora, 3:45 de la mañana, mismo hombre, misma ropa. Entró, mismo saludo, mismo recorrido, agua y chocolate. Mismo billete de 50. Esto se repitió durante una semana. Siempre a las 3:45 de la mañana. Siempre el mismo hombre, la misma ropa, la misma compra, el mismo pago exacto. Ni una palabra de más. Era como una máquina,
un autómata cumpliendo una rutina perfecta. La monotonía, sin embargo, empezó a sembrar la incomodidad. Un día, a la hora de su llegada, sentí un escalofrío. Cuando entró, lo miré a los ojos. Eran grandes, oscuros y vacíos. No reflejaban luz, ni emoción. Sentí que no me estaba mirando a mí, sino a algo a través de mí. Decidí probar algo. La siguiente noche, justo antes de su hora de llegada, moví la exhibición de las barras de chocolate. Puse el agua en otro refrigerador. Quería ver su reacción. A las 3:45 de la mañana, ahí estaba. Entró. Caminó directo al pasillo original de refrigerados. Se quedó quieto. Su cabeza se movió lentamente, buscando. Su expresión, que siempre era neutra, ahora parecía teñida de una vaga confusión, un malestar infantil. Finalmente, su mirada se fijó en la nueva ubicación del agua. Caminó hacia allá, la tomó. Luego, sus ojos se posaron en la caja de chocolates movida. Los tomó. Hizo la fila. Pagó con el mismo billete. Pero esta vez, antes de irse, sus ojos vacíos se encontraron con los míos. Y por primera vez, habló. Su voz era un susurro seco, como el arrastrar de papel de lija. Siempre busco lo mismo, me dijo. Pero no lo encuentro. Y se fue, dejando un escalofrío de helada frustración en el ambiente. Me quedé paralizado. ¿Qué buscaba? ¿Qué no encontraba? La respuesta me golpeó con la fuerza de un puñetazo cuando revisé la fecha de caducidad del chocolate que se llevó. Estaba caducado. Todos los días había estado comprando un producto caducado. No era por fallas de inventario. Mi jefe me mostró un recorte de periódico, viejo, amarillento. Una noticia de 10 años atrás. Hablaba de un joven, de 25 años, encontrado muerto en su auto a unas cuadras de esa tienda. Había sido un accidente fatal provocado por un conductor ebrio. El joven, de nombre Javier, había salido de una fiesta en el centro y se dirigía a casa, pero se había detenido, según un testigo, a comprar algo en el kiosco. Lo que había comprado, según el informe de la policía, eran agua y una barra de chocolate para un largo camino a casa. Su hora de muerte. 3:45 de la mañana. Javier era el cliente perdido. Y cada noche, su alma en pena revivía los últimos momentos de su vida, buscando su última compra, atascado en el ritual, pero incapaz de registrar los cambios, las variaciones, del mundo de los vivos. El clímax fue la noche que decidí dejarle una nota. Escribí, en un post-it pegado al mostrador: todo está bien. Puedes descansar. Eran las 3:40 de la mañana. Mi corazón latía como un tambor. A las 3:45 de la mañana, entró. Mismo atuendo. Mismos pasos. Mismo recorrido. Tomó el agua y el chocolate. Se acercó a la caja. Escaneé. Pagó. En el momento en que sus dedos tocaron el billete de 50, sus ojos se detuvieron en la nota. Su rostro vacío se contrajo en algo que no era dolor, ni miedo, sino una comprensión profunda y terrible. Por primera vez, había una emoción. Dejó caer el billete. Y salió de la tienda. Nunca más regresó. Me fui de ese kiosco a la semana. El terror no fue que fuera un fantasma. El terror fue la comprensión de que esa alma estaba condenada a un consumo inútil y eterno, buscando un final que nunca llegaba, atrapado en una compra que jamás pudo disfrutar. El silencio de su desaparición fue más ruidoso que cualquier grito. Historia 3. Mi nombre es Ricardo, y durante 2 años, mi vida fue el kilómetro 158 de la carretera federal 57, tramo San Luis Potosí a Matehuala. Sí,
esa gasolinera en medio de la nada, donde el paisaje es solo matorral seco y el cielo estrellado es tan vasto que te hace sentir insignificante. La estación era de Pemex, un esqueleto de concreto con una pequeña tienda de conveniencia adosada. Mi turno, el temido, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al principio, era paz. Una calma que solo se rompía por el rugido de un tráiler que se detenía a cargar diésel o el ocasional auto familiar perdido. Pero esa paz tenía un vacío, una falta de vida tan profunda que a veces se sentía como una presión física en el pecho. Comenzó con el silencio. No el silencio normal, sino una ausencia total de ruido ambiental que desafiaba a la física. En un desierto, siempre hay grillos, viento, algo. Aquí, entre las 2 y las 4 de la mañana, era un vacío sónico. Era en ese momento cuando mi mente, adormilada por la rutina, empezaba a jugar conmigo. Una noche, mientras limpiaba la máquina de café dentro de la tienda, sentí la mirada. No una mirada cálida, sino algo frío, como si el termómetro ambiental hubiera caído 10 grados solo para esa presencia. Me giré bruscamente. Nada. Solo los estantes llenos de frituras y refrescos y el reflejo distorsionado de las lámparas en el piso pulido. Pero esa sensación no se fue. Empecé a percibirla siempre, en el mismo lapso de tiempo. Estaba afuera, cerca de la bomba número 3, donde la luz del toldo parpadeaba débilmente. Siempre ahí. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba. Una madrugada de esas donde la neblina se vuelve densa y la humedad se pega a los huesos, me atreví a mirar fijamente. Me acerqué al ventanal, con la taza de café temblando ligeramente en mis manos. Y lo vi. No era una persona. Era una forma. Una silueta vagamente humana, alta, con una capa de oscuridad más densa que la noche misma envolviéndola. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil, justo al pie de la bomba 3. Lo más escalofriante no fue su presencia, sino su inacción. No intentaba entrar, no se acercaba, ni siquiera parecía notar que yo estaba ahí, viéndole. Era como si simplemente existiera en ese lugar, anclado a la tierra, esperando. La intriga, mezclada con un miedo paralizante, me consumía. Un día, se lo comenté a don Manuel, el de la tarde. Me miró con los ojos entrecerrados, sin sorpresa. ¿El vigilante? Siempre está ahí, me dijo con un tono de fastidio. Desde que abrimos hace 20 años. Dicen que es un caminante que murió de sed esperando un camión y se quedó atascado entre la vida y la carretera. El conocimiento no me tranquilizó, al contrario. Me dio nombre a mi terror. Ahora sabía que era una entidad, no un truco de la luz. Las semanas pasaron, y el vigilante se volvió mi compañero silencioso y constante. Me acostumbré a su presencia, pero jamás al escalofrío que me recorría al verlo. Yo hacía mis rondines, revisaba los tanques, y él solo estaba, como una estatua tallada en la negrura. El clímax llegó en un fin de semana. No hubo ningún camión en toda la noche. La tienda vacía, los tanques llenos, el silencio absoluto. Eran las 3:17 de la mañana. Estaba detrás del mostrador, casi dormido, cuando sentí el frío intensificarse hasta doler. Abrí los ojos y me di cuenta de algo terrible. El vigilante no estaba en la bomba 3. Estaba frente a mi ventanal. Más cerca de lo que nunca había estado. Su figura oscura no tenía rostro, solo un abismo, y sentí que esa negrura me estaba absorbiendo la poca energía que me quedaba. No hacía nada, no tocaba el vidrio, pero la sensación de su presencia era tan poderosa que el aire vibraba a su alrededor. Me quedé inmóvil, agarrando el mostrador con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi respiración se cortó. No era un fantasma que buscara asustar, era algo que se nutría de la inactividad, del vacío, de la soledad profunda de la carretera.
Duró lo que pareció una eternidad. 5 minutos de terror puro, donde mi mente gritaba por huir y mi cuerpo no respondía. De repente, la luz del toldo de la bomba 3 parpadeó con más fuerza, como un espasmo eléctrico. Y el vigilante ya no estaba frente a mí. Había regresado a su puesto, la silueta oscura e inmóvil al pie de la bomba, como si solo hubiera dado un pequeño paseo para recordarme que existía. Fue mi última noche trabajando en ese turno. Presenté mi renuncia esa misma mañana, aliviado de ver el sol. La gente dirá que fue sugestión por el aislamiento. Yo sé lo que vi. El vigilante no busca la interacción, solo se queda donde no hay vida, esperando que la quietud de la noche te consuma y te unas a su eterna y silenciosa vigilia. Me fui, pero estoy seguro de que, si conduces una noche silenciosa por la 57 y te detienes en el kilómetro 158, entre las 2 y las 4 de la mañana, lo verás ahí, al pie de la bomba 3, esperando. Historia 4. Mi historia transcurre en el puerto de Veracruz. Trabajaba en un 7-Eleven ubicado cerca del malecón, un lugar donde el aire salado y húmedo se mezcla con el aroma a café y frituras. La tienda era de 2 pisos, la parte de abajo era el área de ventas y arriba una pequeña oficina y un cuarto de descanso. Mi turno nocturno, de 11 a 7, era solitario, solo yo y la brisa marina. En esa tienda, teníamos una vieja costumbre, un poco arcaica para la era digital, una pizarra de corcho en la oficina con la lista oficial de turnos nocturnos. Era la única forma de saber quién cubría cada día. Empecé a notar cosas raras en esa lista. Una semana, mi compañero de los miércoles, un señor llamado Don Genaro, no llegó. Su nombre fue borrado de la lista con una simple línea de marcador negro. Le pregunté al gerente. Me dijo, lacónicamente, que don Genaro había renunciado de un día para otro, sin dar razón. Pensé, qué extraño. Don Genaro amaba este trabajo. Pero no le di más vueltas. 2 semanas después, fue el turno de Teresa, la chica que cubría los viernes. Simplemente no apareció para su relevo, y su nombre, de nuevo, fue tachado con una limpieza casi quirúrgica. El gerente repitió la misma frase, renunció de la nada, sin dar aviso. Aquí la cosa empezó a ponerme nervioso. 2 personas que dejan el turno nocturno, sin una palabra, sin recoger sus cosas. La noche de un sábado, estaba en el área de descanso, tomando mi café, observando la lista. Los nombres borrados se veían como cicatrices oscuras en la superficie clara de la pizarra. Sentía una punzada de ansiedad. ¿Había algo en este turno que yo no estaba viendo? Esa noche me senté y miré fijamente la pizarra. Los nombres tachados. Debajo, en letra pequeña, el gerente había escrito los nombres de los nuevos reemplazos. Y algo me llamó la atención en la caligrafía. No era la letra del gerente. La letra con la que se habían tachado los nombres y escrito los reemplazos era diferente, más alargada, más nerviosa. Decidí vigilar. A la mañana siguiente, cuando el gerente llegó, le pregunté si él había cambiado la lista. Me aseguró que sí, que a veces lo hacía rápidamente antes de irse. La negación fue demasiado rápida. Esa noche, me quedé después de mi turno, escondido en la oficina, esperando. Esperé a las 3 de la mañana, la hora en que el silencio es más profundo en el malecón. Y entonces lo oí. No eran pasos, sino un arrastre suave en la escalera. Luego, un silencio. Finalmente, un crujido de la silla de oficina y el raspar de un marcador sobre la pizarra. Mi corazón se detuvo. Subí sigilosamente las escaleras, conteniendo la respiración, pegado a la pared. Me asomé por la rendija de la puerta. Lo que vi me vació la sangre. No era el gerente. Era la sombra de un hombre, envuelta en una oscuridad aceitosa. Era alto,
con extremidades muy largas, y su cabeza, desproporcionadamente pequeña y redonda, estaba inclinada sobre la pizarra. Su mano, larga y huesuda, sostenía el marcador. Estaba terminando de borrar el nombre de mi compañero del martes. Y debajo, estaba escribiendo un nuevo nombre. Me armé de valor, un valor nacido del terror, y encendí la luz del pasillo. La figura inmediatamente se esfumó, como si hubiera desaparecido junto con la oscuridad de esa habitación. Lo extraño fue lo que dejó en el piso. Era un pequeño cuaderno negro. Me quedé inmóvil, paralizado por la certeza de que ese cuaderno contenía la verdadera lista. La lista de aquellos que serían reemplazados. Ese cuaderno quedó abierto en una página con un nombre escrito con tinta roja. Mi nombre. En ese momento salí lo más rápido de ese lugar, hacia la calle, sin pensar en mi cartera, en mis pertenencias, solo en escapar de ese lugar. El terror de esa noche no fue la aparición, sino su trabajo metódico. Me di cuenta de que esa sombra no era un fantasma que buscaba asustar, era un gestor del destino, un encargado macabro que venía a cobrar lo que la noche y la soledad le debían. Borraba los nombres de aquellos cuya vigilia había llegado a su fin y los reemplazaba con otros, condenados a tomar el turno. Nunca regresé por mi finiquito. Nunca volví a pasar por ese 7-Eleven del malecón. Sé lo que pasó con don Genaro y Teresa. No renunciaron. Fueron borrados de la lista de los vivos. Y mi nombre sigue ahí, en esa libreta de tapas negras, escrito en rojo. Estoy seguro de que el vacío en el turno del martes ya tiene mi nombre. Estas no son simples historias. Son el precio de la vigilia, el costo de mantener un negocio abierto cuando la vida se retira y deja el escenario listo para otras cosas. La próxima vez que entren a una de estas tiendas, a las 3 de la mañana, y vean a ese empleado detrás del mostrador, solitario, con los ojos cansados, recuerden estas historias. No está solo. Está compartiendo la soledad con algo que espera su turno, su momento para manifestarse. Escuchen el silencio que se cuela por debajo de la puerta, miren fijamente las sombras más allá de las luces de la gasolinera.